Buenas noches a todos los que nos acompañan en esta conferencia en Economía Digital y Tributación, Nuevas Tendencias. Hoy nos acompaña el abogado Jorge Alberto Liendo Tejada, asociado del estudio Checopar, asociado Baker McKinsey International, abogado por la Universidad de Lima, magíster en asesoría fiscal de empresas por el Instituto de Empresa en Madrid, España. Es miembro del Instituto Peruano de Derecho Tributario, la Asociación Fiscal Internacional y la International Bar Association. Sean bienvenidos todos a la conferencia en Economía Digital y Tributación, Nuevas Tendencias. Los dejamos aquí con el capacitador. Muchas gracias al Instituto de Capacitación Jurídica por la invitación y por la presentación. La noche de hoy vamos a tratar de un tema innovador. Se me dio la tarea de preparar una exposición para hoy y pensando bien qué tema podríamos tratar el día de hoy, se me ocurrió pues un tema que es bastante novedoso y no tan aburrido, ya que a veces hablar de tributarios suele ser un poquito complejo, complicado. El tema de hoy es economía digital y tributación, nuevas tendencias. Y para ello quiero empezar a hablarles de la OCDE, que es el Organismo para la Cooperación y Desarrollo Económico. Este organismo internacional consiste en un foro de debate y de lineamientos de políticas públicas generales al cual Perú quiere formar parte para el 2021. Este foro versa sobre distintas materias públicas, económicas y financieras, y dentro de ellas la tributaria. En síntesis, la OCDE es un foro importante para los tributaristas, pues es como la Naciones Unidas de los tributaristas y es quienes dictan las pautas de las tendencias en tributación internacional. Siendo que el día de hoy es bastante importante conocer un poco cuáles son las tendencias internacionales, pues es justo ahora en un momento como el actual, donde muchos cambios relacionados a las nuevas tecnologías y a las nuevas formas de hacer negocio están generando nuevos acercamientos de las administraciones tributarias a estos modelos para captar mayor riqueza y mayor tributo. La OCDE, en ese marco de acción internacional, ha preparado una serie de acciones denominadas dentro del Plan BEPS. La primera acción está relacionada a los desafíos de la economía digital para la tributación de empresas multinacionales. La segunda acción busca neutralizar los efectos de mecanismos híbridos, por ejemplo, acuerdos que contienen componentes de deuda y de capital al mismo tiempo. El diseño de normas de transparencia fiscal internacional eficaces, la limitación de la erosión de la base imponible por vía de deducciones, intereses y otros gastos financieros, o por ejemplo las limitaciones a la deducción de intereses que se han modificado ahora último en la Ley de Impuesto a la Renta en el Perú. Combatir las prácticas tributarias perniciosas teniendo en cuenta la transparencia y la sustancia. Por ejemplo, acá podemos enmarcar a las acciones que se están dando ahora a nivel legislativo sobre la norma 16, la norma antielusiva general. Luego, la acción 6, impedir la utilización abusiva del convenio para evitar la doble imposición. Impedir la elusión artificiosa del estatuto de establecimiento permanente, es la acción 7. Las acciones 8, 9 y 10 buscan alinear resultados de precios de transferencia con la generación del valor de los negocios. La acción 11 busca hacer un seguimiento y evaluación de todo lo que ya hemos venido mencionando. La acción 12 exige a los contribuyentes que resuelvan sus mecanismos que revelen sus mecanismos de planificación fiscal agresiva en aras de la transparencia fiscal internacional. La acción 13 busca reexaminar la documentación sobre precios de transferencia, un punto muy importante que Perú ya ha venido implementando en los últimos años. La acción 14 busca hacer más efectivos los mecanismos de resolución de controversias, que es algo que en los próximos años va a adquirir importante relevancia, pues a raíz de todos estos cambios nuevos que se están dando a nivel internacional van a surgir disputas entre las administraciones tributarias y los contribuyentes que van a involucrar más de una jurisdicción.
Y finalmente la acción 15, que busca desarrollar un instrumento multilateral que modifique los convenios multilaterales, es decir, un tratado internacional que modifique todos los tratados internacionales sobre materia tributaria que se encuentran vigentes ahora. De hecho, el Perú ya ha firmado ese acuerdo multilateral, pero está pendiente de su entrada en vigor en el país. Y es precisamente sobre la acción 1 que vamos a hablar. ¿Qué nos dice la OCDE sobre la economía digital? Es muy difícil hablar de este tema, pues existen muchas perspectivas, pero para no entrar en una discusión interminable, básicamente la economía digital, en su sentido más amplio, ha transformado la forma en que funcionan e interactúan las sociedades. Las empresas hoy son capaces de capitalizar las herramientas digitales para revolucionar los procesos de producción y o vender productos y servicios a mercados a los que anteriormente estaban fuera de su alcance, proporcionando beneficios significativos para los consumidores a través de una mayor elección y precios más baratos. Y estos beneficios van más allá. La data se ha convertido, por ejemplo, en el nuevo petróleo, en el commodity más valioso, que es requerido por muchos modelos de negocios en la economía digital, proporcionando a su vez una proliferación de servicios gratuitos que son prestados a diversos consumidores. ¿Cuáles son estos nuevos modelos de negocio en la industria de tecnología y la información? Tenemos, por ejemplo, el e-commerce, las tiendas de aplicaciones en línea, por ejemplo, el Apple Store o el Google Store, publicidad en línea, mucho vemos esto de publicidad en páginas web, servicios de nube, servicios de pago, redes y plataformas colaborativas, como por ejemplo las redes sociales. Lo que vamos a ver a continuación es una síntesis de lo que se ha venido discutiendo a nivel de la OCDE sobre cuáles son las características principales de los modelos de negocios altamente digitalizados. Estamos haciendo un esfuerzo para resumir lo más posible, pues para llegar a estas conclusiones se han producido una serie cantidad de documentos de más de 900 páginas, foros de discusiones, y es una labor que ya viene realizando la OCDE desde el año 2015. La primera característica de estos negocios es la escala sin masividad. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos servicios digitales que se prestan en lugares donde no está presente en las empresas y llegan a una gran cantidad de personas sin una presencia física. ¿Esto qué conlleva? La falta de presencia física conlleva riesgos de disminuir las jurisdicciones en donde tributar. Es decir, una empresa que puede operar en muchas jurisdicciones, en muchos países, al no tener presencia en algunas, a poder sustraer esa presencia física a través de la digitalización de sus procesos, puede escaparse de la tributación de aquellos países en los que antes sí contaban con una presencia física. La segunda característica es activos intangibles, software, algoritmos, plataformas digitales que se diseñan para negocios digitales de este tipo. ¿Y esto qué consecuencias nos puede traer? Pues incertidumbres y oportunidades para trasladar ingresos que se atribuyan a esos intangibles, moviéndolos a jurisdicciones de bajo nula imposición, donde esos intangibles no sean gravados con altos impuestos. Podemos, por ejemplo, poner el caso de Airbnb, donde se alquilan departamentos a través de una página web, sin presencia física y con software y algoritmos desarrollados que pueden estar ubicados en un país donde se tribute menos. La data, la información y la participación del usuario. La cantidad de usuarios en un determinado mercado permite generar contenido que puede ser valioso para las empresas que buscan, por ejemplo, publicidad a través de las páginas web o de redes sociales y así generan ingresos, teniendo a su alcance una masa muy amplia de usuarios. Esto nos trae un problema de creación de valor, una falta de nexo de presencia física y un problema en atribución de las ganancias. Facebook opera en todo el mundo. Facebook tiene millones de usuarios en distintos países. ¿Cómo yo atribuyo las ganancias de Facebook a cada uno de esos países? En toda esta problemática es que se encuentra actualmente los aspectos tributarios de la economía digital.
Los países se ponen de acuerdo, otros no, unos implementan medidas unilaterales, otros aún esperan que se llegue a un consenso internacional, pero en el camino ya se van teniendo algunas propuestas. Por ejemplo, en la escala sin actividad se propone un test de presencia física, un test denominado presencia económicamente significativa, que busca que a través de cientos parámetros se configure un establecimiento permanente, que ya vamos a hablar de esto más adelante, al cual puedan atribuirse ganancias en este país. ¿Qué factores pueden dar lugar a una presencia económica significativa? Pues entre otros, la existencia de una cantidad de data e información grande en el país generada a través de usuarios, el volumen del contenido digital derivado de un país, el monto de las facturaciones y la recolección de ingresos de un determinado país, el mantenimiento de las páginas web en lenguajes locales y la responsabilidad de la entrega final de los bienes o servicios a consumidores finales a través de servicios que pueden ser servicios de postventa, de reparamiento y de mantenimiento. Y finalmente, actividades de marketing y promoción de ventas. Los activos intangibles. ¿Qué se busca acá? La atribución de ganancias se basa en intangibles, de marketing, marcas, nombres comerciales, cartera de clientes, datos de consumidores, etc. A diferencia de intangibles que están relacionados con la producción o fabricación de productos, como por ejemplo invenciones o patentes, estos intangibles pueden ser relacionados más intrínsecamente al valor que se crea en una jurisdicción. La cartera de clientes, la cartera de consumidores no va a ser la misma de un negocio en Perú que en Brasil o que en Estados Unidos. Y lo que se busca es, de las ganancias globales de una empresa, precisamente atribuir a través de esos intangibles la proporción de ganancia que se busca grabar en cada país. Y finalmente, en cuanto a la característica relacionada a la data, información y participación del usuario, lo que se busca es alinear ganancias con generación de valor. Y para ello se está creando una fórmula de atribución residual de ganancias. ¿Qué quiere decir esto? Esto está más pensado para modelos sumamente digitales, como por ejemplo las redes sociales, gracias exclusivamente a ellos, ¿no? Entonces Facebook, por ejemplo, lucra bastante mediante la publicidad. Entonces lo que se quiere perseguir es una fórmula que, descontadas las ganancias ordinarias de la empresa y ya teniendo las ganancias residuales de Facebook a nivel internacional, según el valor que se cree en cada jurisdicción, asignar un porcentaje de ese valor a las ganancias residuales y permitir a cada país que se tribute por las mismas. Entonces, ¿cuáles son los desafíos tributarios que nos enfrentamos en un modelo de economía digital como el que venimos describiendo? El nexo, que es el punto de conexión. En las clases iniciales de derecho tributario vemos que para que un Estado tenga derecho a gravar, tiene que tener un punto de conexión suficientemente fuerte en el país donde se pretende imponer el impuesto. Ese punto de conexión tradicionalmente suele ser el lugar de residencia de las personas. Si habitamos en el Perú y residimos en el Perú, vamos a estar sujetos a tributación en el Perú. O, por ejemplo, en el caso de las empresas, ¿dónde están constituidas? Si se trata de una empresa constituida en Estados Unidos, no va a tributar por las actividades que haga en Perú, pero si está constituida en Perú, pues sí lo hará. A eso se refiere el nexo. Ahora, el nexo ha pasado de ser un tema físico a un tema más digital, un tema más disperso, un tema menos tangible, y eso es un desafío actual. Otro desafío es la asignación de valor a la información. ¿Cómo hacemos, cómo diseñamos fórmulas para poderle asignar a la información valor? Y así saber qué país tiene derecho a gravar y cuánto. La caracterización de las operaciones y rentas. Estamos ante modelos sumamente innovativos de los cuales existe el riesgo de que no tener una clara definición de qué tipo de ingresos estamos o no pueda generar que las administraciones tributarias no logren
no logren perseguir esas rentas y se puedan escapar y por lo tanto no haya una tributación en los países. Y finalmente la recaudación del IGB, que es básicamente ponerse de acuerdo, encontrar un punto medio entre los dos modelos de IGB que suele haber en la tributación de bienes y servicios, que son el país del destino del servicio o del bien o el país de utilización del servicio o del bien. Como les había adelantado, es importante tener conocimiento de un concepto muy importante en el derecho tributario internacional, que es el establecimiento permanente. ¿Qué es el establecimiento permanente? Y esto lo tenemos en las normas peruanas. Se define como todo lugar fijo de negocio mediante el cual una empresa unipersonal, sociedad o entidad de cualquier naturaleza constituida en el exterior desarrolla total o parcialmente sus actividades. ¿Qué busca el establecimiento permanente? Una empresa del exterior puede desarrollar actividad económica sin necesariamente estar constituida, por ejemplo, a través de representantes. Y lo que se busca es que aquellas personas jurídicas del exterior, aquellas empresas que realizan actividades económicas en el país, sin necesariamente estar establecidos, ya sea de forma directa o a través de terceros, se le atribuya la tributación que corresponde en el país donde operan. ¿Por qué? Porque se ven beneficiados de toda la estructura económica y social que provee ese país. Entonces lo que se busca es ese nexo del que hablábamos anteriormente y atribuirle a una actividad de una empresa de afuera el carácter de establecimiento permanente, que equivale a decir, para efectos tributarios prácticos, que se considera como que existe una empresa en el país. ¿Y cuáles son esos establecimientos permanentes? A manera de ejemplo, la misma ley lo señala: centros administrativos, oficinas, fábricas, talleres, lugares de extracción de recursos naturales, cualquier estructura fija o móvil utilizada para la exploración y explotación de recursos naturales. Estos han sido los supuestos de establecimiento permanente que se han utilizado en el Perú tradicionalmente, y como podemos ver, se habla de lugar fijo de negocios, con una connotación, un arraigo de carácter físico. Recientemente estos conceptos han sido modificados y se ha introducido, por ejemplo, a las obras o proyectos en construcción que duren más de 183 días dentro del país. Eso también genera un establecimiento permanente. La prestación de servicios cuando se realicen en el país para un mismo o distintos proyectos, siendo que el desarrollo de servicio exceda más de 183 días en el país en un periodo de 12 meses. Y se ha modificado el supuesto de establecimiento permanente por representantes en el país, pues antes un representante tenía que tener las facultades para contraer obligaciones en nombre de una empresa exterior y poder concluir contratos. Ahora se ha ido un poco más allá y ese representante puede no tener facultades para contratar, pero puede tener un rol importante en la conclusión de contratos que finalmente se celebre entre un peruano y un domiciliado sin que éste tenga los poderes, y eso también genera un establecimiento permanente. Ahora vamos a ver algunos casos para poder ilustrar un poco lo que se ha venido comentando ahora. Nos vamos a enfocar un poco en el Perú, pero es algo que también viene pasando alrededor del mundo. Claro, uno se puede preguntar, oye, Perú no es un país digitalizado, Perú no es un país muy innovador aún, y ¿cómo es que estamos hablando de estos temas? Y es cierto, el nivel de conectividad en el país todavía es muy bajo, no existen modelos digitales muy disruptivos, pero vamos a ver que ya se vienen dando casos y esa es una tendencia que poco a poco va aumentando. Los servicios de nube. Imaginemos que una empresa peruana, Perusac, que se dedica a prestar servicios de enseñanza del idioma castellano. Es una empresa muy reconocida y tiene tantos clientes en el exterior como clientes en el Perú. Para poder prestar sus servicios de enseñanza del idioma castellano, esta empresa ha comenzado la digitalización de su proceso, lo que le permite a los alumnos acceder
a materiales de enseñanza en línea, a tener clases online, a compartir información, a almacenar documentos, dar pruebas en línea, enviar documentos, y para ello requiere de una estructura digital bien armada, y para ello contrata los servicios de Amazon, por ejemplo. Entonces Amazon le presta los servicios de nube que le van a permitir a esta empresa peruana linkear todos sus dispositivos internos y los de sus clientes para permitir el flujo de la información que le permita desarrollar sus actividades de negocio de enseñanza del castellano. Entonces la pregunta es, ¿esta operación genera algún impuesto en el Perú? Perusac le pagará a Amazon una renta por esos servicios, y al mismo tiempo Perú registrará un gasto correspondiente. ¿Amazon tiene que pagar algún impuesto en el Perú? Vamos a ver. La ley del impuesto a la renta ha incluido en su época, y esto fue bastante innovador hace unos años, la definición de servicios digitales, ¿no? El artículo 9 de la ley de impuesto a la renta tiene una relación muy larga de lo que se establece como rentas de fuente peruanas. Rentas de fuente peruanas son aquellas rentas que se generan en el país, dentro del país, y por lo cual pueden estar sujetos a tributación tanto personas ubicadas en el Perú como extranjeros. Extranjeros que realizan actividad económica en el país tributan por sus rentas únicamente de fuente peruana. El artículo 9 nos cuenta que de la ley de impuesto a la renta, que son rentas de fuente peruanas, aquellas obtenidas por servicios digitales prestados a través del Internet o de cualquier adaptación o aplicación de protocolos, plataforma o de la tecnología utilizada por Internet o cualquier otra red a través de la que se presten servicios equivalentes cuando el servicio se utilice económicamente, use o consuma en el país. El artículo 4 del reglamento de la ley de impuesto a la renta amplía un poco este concepto y se dice que se entiende por servicio digital a todo servicio que se pone a disposición del usuario a través de Internet o de cualquier adaptación o aplicación de los protocolos, plataformas o de la tecnología utilizada por Internet o cualquier otra red a través de la que se presten servicios equivalentes mediante acceso en línea y que se caracteriza por ser esencialmente automático y no ser viable en ausencia de la tecnología de información. Entonces tenemos ciertos requisitos para la configuración de servicios digitales. Tiene que ser un servicio que se caracterice esencialmente por ser automático y no ser viable en ausencia de la tecnología de información y que se preste a través de Internet o un sistema de protocolos similares. Y adicionalmente que el servicio sea utilizado económicamente o consumido en el país. ¿Correcto? La pregunta que tenemos que responder ahora es ¿cuándo un servicio digital se entiende utilizado económicamente o consumido en el país? Y esta respuesta también nos lo da el reglamento de la ley del impuesto a la renta, que señala que el servicio digital se utiliza económicamente, se usa o se consume en el país cuando ocurre cualquiera de los siguientes supuestos. Son 3 supuestos, ahora es relevante solo uno de ellos. Sirve para el desarrollo de las actividades económicas de un contribuyente, perceptor de rentas de tercera categoría, o para el cumplimiento de los fines a que se refiere el inciso C del párrafo del artículo 18 de la ley de una persona jurídica inafecta al impuesto, por ejemplo, fundaciones, asociaciones, ambos domiciliados con el propósito de generar ingresos gravados o no con el impuesto. Se presume que un contribuyente perceptor de rentas de tercera categoría es aquel que considera como gasto o costo la contraprestación por el servicio digital, el que cumple con el requisito de causalidad previsto en la ley. Entonces, si volvemos a nuestro caso, tenemos a Amazon que le presta un servicio de nube a una empresa domiciliada en el Perú. Ese servicio de nube naturalmente se va a prestar a través del Internet. Es un servicio que va a ser básicamente automático, pues la información y todo el proceso que implica un servicio de nube va a ser de manera automática con poca intervención humana. Entonces, en primer lugar, podemos definir
y estar seguros de que se trata de un servicio digital. La siguiente pregunta: ¿este servicio digital se consume o se utiliza en el Perú? Y la respuesta es que sí. ¿Por qué? Porque, como hemos visto, Perú SAC le va a pagar una renta, una contraprestación a Amazon por ese servicio que le preste. Y como contraprestación y como contrapartida, Perú SAC va a registrar un gasto o costo en su contabilidad para poder reducir esa contraprestación del impuesto a la renta. Imaginemos que Perú SAC no tiene clientes en el Perú, sino todos sus clientes son de afuera. Aún así tendría que pagar, aún así esta operación estaría grabada, y la respuesta es que sí. ¿Por qué? Porque nuevamente se trata de un servicio prestado en el Perú, que si solo Perú SAC presta su servicio de capacitación en idioma castellano a personas en el extranjero, uno podría decir: oye, Perú SAC no realiza actividades en el Perú, sino afuera. Sin embargo, la ley ha establecido ya que se debe entender por utilización del servicio de nube, en este caso en el país, que Perú SAC registre un costo o gasto, y ese costo o gasto lo va a registrar independientemente de que sus clientes sean íntegramente peruanos o íntegramente extranjeros. En resumen, Amazon presta un servicio de nube a Perú SAC, el cual es considerado bajo la ley del impuesto a la renta como servicio digital, por lo tanto renta de fuente peruana, pues se utiliza económicamente en el Perú al Perú SAC registrar un gasto. ¿Qué genera esto? La obligación de Perú SAC de retener el 30% sobre el monto bruto de la compensación, de la contraprestación que pague a favor de Amazon Web Services. Ahora, esta situación se da en muchos casos por ejemplo, las famosas startups o negocios emprendedores, que también forman parte de la economía digital. Ahora vemos que muchas personas son entusiastas de iniciar su propio negocio aprovechando precisamente la tecnología de la información. Y para ello, muchas empresas pequeñas o personas que se juntan contratan este tipo de servicios de nube o servicios digitales a empresas que ya, bueno, tienen una larga trayectoria y un nombre, que generalmente están ubicados en el exterior. Al contratar estos emprendedores a Amazon, a Google, generan esta contingencia tributaria, pues ellos van a tener que retener 30% sobre lo que le paguen a Amazon, a Google o al proveedor de servicios digitales en el exterior. Esto es un problema financiero, pues resta flujos de caja al emprendedor peruano. 30% es una tasa muy alta, y es el emprendedor peruano que tiene la responsabilidad de retener, es decir, que la SUNAT lo va a perseguir al emprendedor peruano, no va a ir a perseguir a Google, a Amazon, a Apple, va a ir al emprendedor peruano y le va a exigir ese 30%. Y en muchos casos el emprendedor peruano va a tener que sacar de su bolsillo y pagar. Esto no está regulado más allá. En otros países como en España existen regímenes especiales para emprendedores que precisamente evitan este 30% de retención en modelos de negocios como startups que recién comienzan. Quizás algo así se podría implementar ahora en Perú. Los data centers o servidores. Entonces, sigamos con el ejemplo de Amazon. Amazon opera a nivel mundial y entre ellos en la región de Latinoamérica. Entonces, Amazon tiene clientes en Chile, Brasil y Uruguay, pongamos. Y quiere mejorar el nivel de conectividad de sus servicios, para lo cual viene a Perú, compra un terreno e instala servidores. Estos servidores permiten que la velocidad de sus servicios en Chile, Brasil y Uruguay sea mayor, que clientes chilenos, brasileños y uruguayos puedan enviar información y procesar información más rápida en el data center. Para ello, Amazon no ha constituido una empresa, pues no tiene la necesidad ni la obligación de constituir una empresa. Simplemente puede comprar como extranjero el inmueble, importar los equipos
y instalar su data center. Naturalmente, Chile, Brasil y Perú le pagarán una renta a Amazon por esos servicios y parte de esos servicios, parte de esa renta de esos servicios va a estar relacionada al data center que permite una mejor conectividad de los servicios de nube que presta Amazon. La pregunta es, ¿esas rentas que pueden atribuirse de cierta manera a los data centers, a los servidores, tributan en el Perú? Y la respuesta no es pacífica. No hay una empresa acá, no se está prestando un servicio en el Perú, no hay clientes peruanos y no hay otro factor de conexión importante o que pese que pueda decir, ok, en Perú Amazon tiene una empresa porque está realizando actividad económica a través de sus servidores. Ya hemos visto el concepto de establecimiento permanente, que incluye fábricas, talleres, obras de construcción, oficinas, servicios, y en ningún supuesto de la ley se establece que es necesario que una actividad digital con presencia económica suficiente puede generar un supuesto de establecimiento permanente. Existen países como Israel, Tailandia, Singapur, que han decidido incorporar en sus normas tributarias de establecimiento permanente un supuesto específico para los data centers, para los servidores, pues entienden que es una parte importante de los servicios de nube, de los servicios digitales y que permiten una mejor y mayor conectividad a los usuarios, ya sean dentro del país o fuera del país. Pero eso está expresamente en sus normas. Este no es el caso del Perú. En ese sentido, las rentas de Chile, Brasil y Uruguay que vayan a Amazon no van a tener un punto de conexión suficiente con el Perú como para que sean grabadas por el Estado peruano. Y entonces esa parte de las rentas que paga Chile, Brasil y Uruguay a Amazon no van a estar sujetas a imposición. Pongámonos en el supuesto de que Perú sí tiene una regla de establecimiento permanente para data centers. Tendría que incorporar ciertos criterios, como los que ya hemos mencionado, para que efectivamente pueda darse un establecimiento permanente. ¿Qué criterios podría implementar Perú para determinar cierto grado de presencia económica significativa de los data centers? Y además, ¿qué parte de la renta, porque no puede ser todo, sino alguna parte de la renta que paga Chile, Brasil y Uruguay a Amazon puede atribuirse a ese establecimiento permanente? Porque digamos que Chile paga 100, Brasil 200 y Uruguay 300. Entonces, de esos 600, ¿cuánto yo puedo atribuir a ese data center? Es una fórmula que tendría que establecer la ley del impuesto a la renta y es un tema muy, muy difícil de determinar. Y para eso la OCDE está poniéndose de acuerdo y discutiendo todos estos temas que estamos mencionando. Otro caso muy interesante es el de la publicidad que ya hemos venido comentando a través de las páginas web. En este caso tenemos una persona natural domiciliada en el Perú, persona natural sin negocios, que es propietaria de ciertas páginas web. Entonces Google viene a esta persona, le toca la puerta y le dice: oye, yo quiero que en tus páginas web me des espacios para yo poder publicitar mi actividad o poder yo vender en esos espacios anuncio a terceras empresas. Entonces, para ello, Google celebra con esta persona natural un contrato de publicidad que el Google lo llama contrato de AdSense. Para ello, Google le paga una contraprestación a la persona natural sin negocio y ella le permite el acceso a sus páginas web para que Google coloque publicidad suya o de terceros. ¿Y cómo funciona más o menos este tipo de contratos? Pues Google le impone ciertas condiciones al propietario de la página web. Claro, naturalmente Google busca una página web buena para publicitar su negocio o el de terceros. No vas a contratar a cualquier página web. ¿Qué quiere decir esto? Que Google está mirando el contenido de la página web.
el contenido de la página web está a cargo del propietario de la página web. Entonces Google exige que se mantenga ese contenido dentro de las páginas web. ¿Qué quiere decir eso? Que se actualice, que se haga mantenimiento, que se suba nuevo contenido, que capte la atención del público al cual está destinado estas páginas web. ¿Cómo es que se le paga la retribución a ese trabajador, a esta persona sin negocio? Esta persona va a recibir un pago variable de Google en base a los clics que obtenga las publicidades, los anuncios de Google en las páginas web de esta persona. Por un número determinado de clics se le va a pagar una remuneración. Entonces, a mayor número de clics, mayor pago. Este es un caso real y se ha dado acá en Perú. ¿Cómo es que la SUNAT se enteró de esto? La SUNAT revisó a través del ITF los estados de cuenta de la persona y vio que había pagos periódicos en dólares. Entonces la SUNAT le tocó la puerta y le dijo: señor contribuyente, quiero saber de qué se tratan estos ingresos que usted tiene en sus cuentas bancarias, por los cuales yo presumo aún no ha pagado impuestos. El contribuyente dice: se trata de servicios que yo he prestado a una persona no domiciliada, por la cual me paga, y yo no tengo que pagar renta alguna porque se trata de una persona en el exterior. Ese fue el argumento en este caso. A lo largo de la defensa, entre idas y venidas, entre la SUNAT y el contribuyente dijo: ok, en todo caso esto se trata de una renta de primera categoría. Las rentas de primera categoría son aquellas rentas, por ejemplo, por el alquiler de inmuebles, por la cesión de bienes muebles. Yo le estoy alquilando a Google un espacio en mi página web para la publicidad, y eso es una renta de alquiler. Las rentas de alquiler pagan 5%, 6.25% con los descuentos. La SUNAT decía: no, tú estás generando renta de tercera categoría, entonces tienes que pagar 29.95% sobre las rentas que te paga Google. Entonces ahí hay una diferencia de 6.25% con la de 29.5%. Estamos hablando de una diferencia muy grande. Este caso llegó al Tribunal Fiscal. ¿Y cómo resolvió el Tribunal Fiscal? El Tribunal Fiscal señaló que a partir de lo expuesto se aprecia que el servicio que efectúa el recurrente, la persona natural sin negocio, de sus páginas web a favor de la empresa, a Google, a fin de que ésta pueda colocar publicidad y otros contenidos propios de terceros, los anuncios, requiere que esta persona intervenga permanentemente para lograr el mantenimiento, funcionamiento y actualización de su contenido, que la página web se encuentre activa y actualizada. Esto es subir contenidos y materiales e implementar las especificaciones de la empresa, siendo evidente que su mantenimiento y funcionamiento requiere una estructura y organización de trabajo. Todo ello con el objeto de lograr mantener y incrementar el número de clics que le permitan mantener la fuente generadora de renta. Esta es una sentencia, una resolución muy importante y bastante novedosa, porque se está diciendo básicamente que aquellas personas que tengan página web y permitan a empresas o a terceros utilizar sus páginas web como plataformas de anuncio están realizando actividad económica. Es decir, para SUNAT no se trata de una empresa que es dueña de las páginas web. Se trata de una empresa que tiene un negocio y que su negocio tiene unas páginas web. ¿Cómo llega a la conclusión un tribunal fiscal? Recordemos que en nuestra ley de impuesto a la renta existen diversas categorías de renta. Entre ellas están las rentas de tercera categoría, que son las rentas empresariales. ¿Y qué nos dice la teoría? ¿Cómo se definen las rentas empresariales? Capital más trabajo. Si yo tengo solo capital y este capital me genera ingresos,
yo estoy obteniendo rentas que son de carácter pasivo, porque es un capital que solito está produciendo. Por ejemplo, si alquilo un inmueble o meto dinero en un banco y me rinde intereses. Yo ahí no estoy realizando ninguna actividad. Estoy cruzado de brazos recibiendo mi ganancia. Eso es una ganancia pasiva. Por el contrario, el trabajo, la prestación de los servicios que yo haga, ¿no? Las famosas rentas de cuarta y quinta categoría, los trabajadores dependientes, independientes. Ellos no son empresas, pero tributan por el trabajo que hagan. Ahora, si yo agarro el capital y agarro el factor trabajo y los junto, estoy haciendo una actividad empresarial. Y en este caso, ¿cuál es el capital? El Tribunal Fiscal concluye que el capital es la página web de la persona. ¿Y cuál es el trabajo? El trabajo es la actualización, el desarrollo de contenido, el subido de contenido, el mantenimiento de la página web que tiene que hacer la persona para cumplir con el contrato. Entonces, unidos estos dos factores, estamos hablando de una persona que hace actividad empresarial según el criterio del Tribunal Fiscal. Es una resolución sumamente discutible, no le falta razones al Tribunal Fiscal. El argumento de que son rentas de primera categoría también es defendible, pero quizás no mucho. Entonces, quizás es una de las primeras resoluciones del Tribunal Fiscal que ataca una de las características principales de la economía digital que ya hemos visto. Y a raíz de esta resolución del Tribunal Fiscal podemos llevar este caso a otro escenario que es sumamente interesante y que está actualmente de moda. Los bloggers, los youtubers, los influencers. Estas personas que han revolucionado las redes sociales y han revolucionado la forma de hacer marketing y publicidad. Basta con abrir Instagram, Facebook, Twitter, vemos que hay personas que se han convertido en personajes públicos dentro de redes sociales, ¿no? Y la pregunta es, ¿estos influencers realizan actividad empresarial o no? Se está discutiendo mucho esto alrededor del mundo. Por ejemplo, en España ya ha habido un pronunciamiento de la Dirección General de Tributos, un pronunciamiento formal y vinculante en el que se ha dicho que estas personas efectivamente generan renta empresarial. ¿Por qué? Porque organizan una serie de medios para poder introducir en el mercado productos y servicios. Es una norma muy parecida a la nuestra y nos dice que existe una combinación de capital y de trabajo. ¿Cuál es ese capital de los influencers, de los bloggers? Es esa marca que ellos mismos se han creado, porque las empresas no contratan a cualquier persona, contratan a una persona capaz de generar contenido, capaz de tener un alcance a un número potencial de consumidores. Ese es el valor que tienen y ese es el capital que tienen esas personas, un capital naturalmente intangible. ¿Y cuál es el trabajo que realizan estas personas? El desarrollo de contenido a través de sus perfiles en YouTube, en Instagram, en Facebook, en Twitter. A través de sus perfiles estas personas crean contenido que va a tener alcance a un montón de personas. Entonces las empresas lo contratan y le dicen, oye, yo quiero vender este producto, entonces hazme un contenido que tenga por lo menos esas características, el resto te lo dejo a tu imaginación. Entonces esa persona utiliza la llegada que tiene a los usuarios de las redes sociales y la creatividad, y ahí está su trabajo. Diseña la campaña publicitaria, contrata camarógrafos, contrata personas que tomen fotos, contratan personas que editen los videos. Entonces ya se materializa toda una actividad que va más allá de simplemente tener un perfil en una red social. A raíz de esta última resolución del Tribunal Fiscal que hemos mencionado, podría llegarse a la conclusión de que en el Perú los influencers, los bloggers, los youtubers realizan actividad empresarial en el país, lo que llevaría a la conclusión de que las personas
influencers, bloggers, youtubers deben de pagar 29.5% del impuesto a la renta, lo cual es una tasa bastante alta, ¿no? Un caso, por ejemplo, podría ser una persona que se dedica a jugar videojuegos y a subir videos, demos en YouTube. Entonces, las empresas de videojuegos lo contratan para que anuncien publicidad, para que promocionen sus juegos y a cambio recibe una retribución. Entonces esta persona, este videoblogger, está haciendo comentarios sobre los nuevos juegos, resalta sus cualidades y lo ven millones o miles de personas y a cambio recibe una retribución. Ahora esta retribución puede ser monetaria o puede ser en especie, a veces se entrega productos o hasta vehículos a personas que tienen una gran capacidad de alcance a usuarios en redes sociales. Entonces ya vemos que es una actividad que puede ser lucrativa para algunos casos. Algunas personas lo hacen simplemente de hobby y no tienen mucho alcance. A esas personas se les puede exigir el pago del impuesto a la renta por actividad empresarial. Hay muchos espacios para discutir este tema que es sumamente rico, pero es parte pues de los nuevos modelos de negocio que se vienen implementando en la economía digital. Los nuevos modelos de negocio generan nuevas formas de hacer ganancias y detrás de la ganancia siempre va a estar la administración tributaria persiguiendo esa ganancia para poder recolectar más impuestos. Entonces, ¿de qué se trata todo lo que hemos venido hablando? De gestionar el riesgo de exposición tributaria. Tenemos que tener en cuenta todos estos elementos, todas las políticas que se vienen diseñando a nivel internacional para estar en una posición ventajosa, no tan expuesta ante la administración tributaria y así no incurrir en penalidades, sanciones y afectaciones financieras a nuestros bolsillos para el pago del impuesto. ¿Cómo hacemos esto? Si eso está más pensado en el caso de empresas. La gestión del riesgo tributario tiene que ser desde una perspectiva integral. Hay que tener en cuenta políticas de precios de transferencia que tienen que estar alineadas con los negocios, los recursos humanos, las políticas de impuestos y aduanas de la empresa. Las necesidades de la empresa tienen que estar en cumplimiento con las acciones BEPS que hemos visto al inicio de la presentación. Tiene que la empresa buscar una estructura tributaria óptima, es decir, el nivel de tecnicidad de sus asesores debe ser bastante alto. Debe gestionarse la tasa efectiva del impuesto. ¿Qué quiere decir ello? Yo, por ejemplo, puedo tener intangibles en una jurisdicción, cedo esos intangibles a Perú, a una empresa en Perú para que haga sus actividades económicas y Perú puede retener 30% sobre el pago de las regalías, pero a la vez generar una deducción y esas regalías no tributan en la jurisdicción en donde la empresa dueña del intangible esté domiciliada. Entonces tengo el 30%, pero al mismo tiempo tengo una deducción del impuesto a la renta, lo que hace que mi tasa efectiva sea menor. Entonces lo que se busca es jugar con los números un poco, ¿no? Luego la gestión de riesgos de establecimiento permanente. Y hemos visto que están cambiando mucho los conceptos de establecimiento permanente y una empresa, sin darse cuenta, sin prestar atenciones a las normas del país, puede generar un establecimiento permanente en el Perú o en la jurisdicción donde opere, lo que quiere decir que va a tener a efectos prácticos una empresa en esa jurisdicción y va a tener que tener contabilidad, sacar su RUC, llevar libros contables, pagar sus impuestos, contratar personal y una serie de obligaciones que si no las cumple puede estar sujetos a multas y sanciones. ¿Cuáles son los retos principales? La transparencia de la información, por ejemplo, el informe reporte país por país que ya viene implementando en Perú en materias de precios de transferencia. Va a ser muy difícil esconder
cuando estamos hablando de empresas multinacionales, esconder sus fuentes de ingresos porque ya se está implementando a nivel mundial el intercambio de información automática, hay más transparencia. Entonces, estos reportes, estos informes deben de prepararse de forma eficiente. Hay que tener operaciones con sustancia. Lo mencionábamos más temprano, ya se están aplicando normas antiabusos generales a las operaciones de los contribuyentes, entonces hay que tener cuidado con ese tema, hay que darle sustancia económica a las operaciones, no hay que solo buscar la reducción de impuestos por sí solo, hay que dotar a las estructuras, a las operaciones de un componente real económico y financiero que evite cuestionamientos de la administración tributaria. El manejo de riesgo de establecimiento permanente, que ya le hemos venido mencionando, y todo esto conlleva una solución, que es la gestión tributaria basada en sustancia económica y financiera y que esté principalmente alineada con el modelo de negocio de la empresa. Ahora, las administraciones tributarias tienen mucho acceso a la forma en cómo se hacen negocios y cada vez son más inquisitivos, más detallistas, más quirúrgicos al momento de realizar fiscalizaciones, pues tienen al alcance una mayor información que precisamente gracias a la economía digital la administración tributaria puede acceder y ser un poco más rigurosa en sus fiscalizaciones. Entonces, a tener en cuenta que una gestión de riesgo tributario eficiente ayuda a evitar contingencias y eso es lo más importante a tener en cuenta en una economía digital donde los modelos de negocio son disruptivos y donde se presentan oportunidades tanto de planificación tributaria como de recaudación de impuestos de las administraciones tributarias. Muchas gracias.